Buenas noches, estamos en su programa Voces. Ahora tenemos a un invitado muy especial de talla nacional, el señor Marcelo Ebrard Causabón. Él fue jefe de gobierno del Distrito Federal y ahora está recorriendo nuestro estado como varios estados del país, dando a conocer esta corriente al interior del PRD que acaba de lanzar, que se llama Movimiento Progresista. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Un saludo a todas y a todos. ¿Qué tal? Tenemos conocimiento que estuvo ayer en un evento muy importante, sí, donde dio a conocer o relanzó esta corriente, Movimiento Progresista. Estamos organizando un movimiento progresista que va más allá de lo que tradicionalmente ha sido una corriente. Las corrientes en el PRD han sido facciones, unas contra otras. Hazte cuenta que somos, o son, al interior del PRD, muchas facciones. Bueno, ¿Eso qué es una expresión? Nosotros lo que queremos hacer es lo siguiente, explico, muy brevemente. Lo que necesitas es un punto de encuentro entre todos los que somos progresistas. Al interior del PRD nosotros nos tenemos que acreditar porque si no, no participamos. Al interior del PRD, si no estás organizado, no eres nadie. No existes. Si no pertenece a una tribu, no existes. No pretendemos ser una tribu. Sería absurdo. Lo que pretendemos es decir, oigan, nosotros queremos un cambio radical importante en el PRD. Quisiéramos un cambio muy importante. ¿Qué tan importante? Necesitamos encontrarnos con quienes son los simpatizantes y militantes del PRD. Hoy en día, incluso hasta afiliarte es un problema. Sí. Tienes que decir de qué expresión eres. 2, tenemos que modificar los estatutos para irnos al caso contrario. Que puedas tener una vida política en el partido sin necesidad de ser tan facciosa. Bueno, y el otro asunto, tener transparencia y usar nuevas tecnologías. Hoy en día, por ejemplo, en mi Twitter, yo puedo comunicar pues con casi 800,000 personas en un segundo, claro, igual que tú. Entonces, con las nuevas tecnologías podríamos hacer un partido mucho más ágil, mucho menos burocrático. Bueno, todos esos cambios que te estoy diciendo es lo que quisiéramos lograr por lo que hace al PRD. Por lo que hace al resto de la izquierda, ¿en qué situación estamos hoy? Hace un año fuimos la segunda fuerza nacional, con una coalición de todos. Hoy, ¿en dónde estamos? Hoy cada quien tiene su cosa, ¿no? Entonces, o su partido, su coto de poder, o su espacio. Entonces estamos divididos. Si esto no se corrige, pues lo que va a suceder es que el PRI va a predominar. Se va a seguir pulverizando la fuerza, ¿no? Entonces yo diría que el otro propósito, objetivo o causa que nos une es que la izquierda en general, todos los progresistas, podamos defender causas que son comunes y preparar el camino para que después del 2015 podamos preparar la contienda del 2018 sobre una base de unidad y de fuerza. Caso contrario, pues vamos a una dispersión. O sea, el cambio fundamental, radical del PRD consistiría en eliminar las corrientes, reducirlas en una sola expresión. Claro, o sea, tú no puedes vivir en un partido donde todo es facción. Fíjese que, bueno, me parece muy correcta esta idea, este planteamiento, porque el PRD, creo, desde el punto de vista no ha podido funcionar por esta proliferación de corrientes. Porque importa más cada facción que el conjunto. Pero incluso están a nivel de estatutos, entonces sí me parece un poco ilógico, o a lo mejor muy difícil, arriesgado, ¿no?, aventurado de querer cambiar al PRD cuando en sus propios estatutos están las corrientes. Yo creo que siempre será un riesgo y es muy difícil cambiar tantas cosas. A los simpatizantes o militantes del partido nunca les preguntan nada, no los toman en cuenta. Entonces, hay que cambiar esas cosas. Ahora, yo sé que siempre es un riesgo, pero también quedarse callado y esperar y ser, a ver qué conviene. Entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? Claro. Bueno, yo creo que también los periodistas deben de tener claro que es cambiar o morir, ¿no? Yo coincido contigo 100%. Tenemos que hacer un cambio de veras muy profundo. No se ha hecho. Entonces, ahora va a haber 2 propuestas claras para lo que sigue en la vida del PRD. El PRD tiene renovación y debe estar concluida para marzo del 14. Habrá Congreso Nacional ahora a fines de septiembre. Bueno, hay 2 propuestas. Continuidad, o sea, sigamos haciendo lo mismo, sigamos haciendo acuerdos de las corrientes, sigamos con lo mismo.
o hacemos un cambio drástico, que yo creo que es la última llamada. No creo yo que el PRD, como está hoy, vaya a ser una opción de cambio nacional para el 2018 y el 2015. Claro Se que tendrá no. que hacer un cambio mayor. Es mi opinión. Ahora, que es más cómodo quedarse callado y quererse acomodar, sí. Pero eso con mi temperamento no va. Bueno, está buscando, junto con esta plataforma, la presidencia nacional del PRD, que sería algo importante para lograr ese cambio. Déjame decirte por qué. Si yo propongo un cambio de ese tamaño, tú me preguntarías con toda razón, bueno, entonces usted va a competir por la dirigencia o va a apoyar a quién. Claro. Digo, para que lo que dice se traduzca en una acción. Pues yo lo veo más así como que compitiendo por la dirigencia. Exactamente. Entonces, yo quiero participar por la dirigencia, pero con una elección universal, directa, secreta, y que tengamos una garantía de que vamos a tener una presencia nacional y que efectivamente cualquier simpatizante del partido va a poder opinar. Porque si vamos a ir a una elección en un consejo, nos juntamos 500, hacemos un acuerdo a las corrientes. Bueno, pues eso es lo mismo de siempre. Eso a mí no me interesa. Claro. Para nada. Yo creo que nosotros lo que debemos hacer es un cambio muy grande para estar a la altura de lo que el o la perredista más sencilla o sencillo quiere. Que ejerza la democracia realmente, ¿no? Pues para eso surgió el partido. Claro. Si no, entonces, ¿de qué se trata? Y sería así, bueno, una elección directa en urnas. Directa, universal, con voto secreto. Tener presencia institucional. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes tener elecciones en donde cada facción tiene un pedazo del padrón. Claro. Presencia institucional quiere decir que hagamos unas elecciones que no sean criticables, porque si no, ¿qué autoridad moral tenemos? Terminan como los escándalos de siempre. Pero lo que iba es, Pues sí. si va a participar, si podría también participar la ciudadanía en general, simpatizantes. Yo estaría en o tengo la idea de que todo aquel o toda aquella que le interese lo que va a ocurrir en el PRD debiera tener autorización para participar. Hoy en día, hasta para afiliarte es un problema. Claro. Pues entonces, ¿a qué le tira el partido así? Mantener el control y cada vez ser un partido más chiquito, más chiquito, más chiquito. A propósito de afiliación, si la ciudadanía quiere afiliarse al movimiento progresista, la expresión, la plataforma de Marcelo Ebrard, Sí. entonces, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, tenemos una página de internet ya funcionando, tenemos una serie de números telefónicos y tenemos ya una sede en el Distrito Federal y aquí también tenemos un número que va a aparecer en pantalla para que nos puedan contactar. Tenemos una página que se llama Movimiento Progresista. Para ideas y discusión tenemos una página de internet que se llama Foro Progresista. ¿Por qué la diferencia? Porque en Foro Progresista pues no nos interesa de dónde vienes, sino qué piensas. No nos interesa si eres miembro o no. El otro día incluso hubo ahí una presencia de dirigentes empresariales en fin, de diferentes sectores. ¿Y qué garantía puede tener aquel que se afilie o aquella que se afilie de que se le va a tomar en cuenta y que no va a ser una persona más que va a llegar a llenar un padrón de militantes? Pues mira, lo que estamos pensando nosotros es en un esquema de libre opinión, utilizar las nuevas tecnologías. La forma de organizarnos también tiene que ser distinta. Esto de ir a asambleas y ya sabes, la forma del siglo pasado, pues ya no es como se participa hoy en día. Hoy en día todo lo hacemos virtual. Entonces no necesito que te afilies y mandes datos y quién sabe qué. No, lo que me interesa es qué piensas y qué quieres. Claro. Y qué criticas. Claro. Y eso es la nueva forma. Vamos a hacer, lo que estamos planteando el PRD es no solo que llegue una persona diferente, sino que lleguen un conjunto de ideas también diferentes. Ahora, parte de estas ideas las llevamos a cabo en el gobierno de la Ciudad de México. O sea, tú me dirás, bueno, ¿y cuál es mi referente de lo que tú dices que vas a hacer? Pues ya gobernamos, ya lo hicimos. Claro. Si no, toda una parte. Y además creo que lo hizo bastante bien porque fue considerado el mejor alcalde. Pues, tiene un reconocimiento como tal a nivel internacional. Hoy presidimos inclusive una red mundial de ciudades por la seguridad de la Organización de Naciones Unidas y tuvimos por fortuna un buen respaldo de la gente en la ciudad. Ahora, sí hubo muchísimos cambios, ¿no? Que el Metrobús, que el metro, que nuevas inversiones, que aplicación de nuevas leyes también para los derechos de las personas y sus libertades, que cada quien ame a quien quiera, que la mujer sea dueña de su cuerpo,
Muchísimas innovaciones. ¿Van a ser puntos, algunos de los puntos que manejó como jefe de gobierno, puntos en su plataforma? Pues son puntos muy importantes que debería estar defendiendo hoy el PRD. Como por ejemplo, buscar en el país, permitir el aborto. Mira, hay muchísimas de nuestras causas en donde va a haber en pro y en contra. Es decir, yo estoy consciente que en algunos estados de la República a lo mejor no van a estar de acuerdo. Pero vamos primero a una cosa y luego a otra. Lo primero que tenemos que hacer es que el PRD cambie. Ese sería el objetivo. Segundo, defender lo que nos interesa primordialmente. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué nos debería de interesar? Bueno, pues hoy tenemos más pobreza que hace un año. Sí. Tú dime en dónde está ese tema como punto central. Pobreza y desigualdad, las dos cosas. Entonces, según los datos oficiales del INEGI, viene ahora el gobierno federal, va a presentarnos su famosa reforma fiscal y energética, que ya nos han amenazado con eso. Viene la semana que entra. Estamos muy preocupados. ¿Por qué razón? Porque los hidrocarburos, fue el presidente Peña a Londres a decirles: voy a hacer los cambios constitucionales necesarios para dar certidumbre a la inversión. O sea, a juzgar por lo que dijo él, nos van a cambiar la Constitución y entonces lo que hoy es nuestro, otra discusión es si lo estamos aprovechando como debiera ser o no, etcétera, etcétera. Se va a abrir pues a la ahora lo vas a tener extranjera. Que compartir con Exxon, Shell, etcétera. ¿Por qué ir en contra de la privatización de Pemex? Bueno, yo no estoy seguro que ellos quieran privatizar Pemex como está hoy Pemex, porque para empezar tu sindicato, nadie te lo va a respaldar como está ahorita, el sindicato Pemex. Y probablemente no sea el objetivo vender lo que hoy tenemos como petróleos mexicanos, no creo que sea el objetivo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Se desaparece Pemex y se crea otra? Cambias la Constitución y dices lo nuevo, todo lo que sean hidrocarburos, es decir, lo nuevo lo vamos a meter en una cosa que se llama contratos de riesgo, como le quieras poner. Lo nuevo quiere decir lo que no hemos explorado, o sea, lo que son aguas profundas. Hoy Pemex, las 3/4 partes de su producción es en aguas someras, es hasta 500 metros de profundidad. De aquí en adelante los nuevos depósitos probablemente los tendremos que encontrar a 1.5 o 2 kilómetros de profundidad o más. Entonces necesitas una tecnología diferente. Entonces el argumento es: como no tenemos la tecnología, ni la vamos a tener, imagínate tú, entonces que vengan otros a hacerlo y les pagamos conforme a lo que vayan descubriendo, digamos. Ese sería el acuerdo. Entonces, argumentándose que no se tienen recursos ni se tiene tecnología. ¿Eso nos va a afectar a nosotros hoy? Sí, pero más a la siguiente generación. Los contratamos para que hagan el trabajo de exploración, pero de explotación también. Explotación es también. Lo que quiere Peña. Exploración y explotación, y se llaman contratos de riesgo. En México ya existieron esos contratos de riesgo. La fórmula jurídica, digamos, antes de lo que hoy es el artículo 27, eran concesiones, es decir, todo este tramo de tierra o de mar, tú lo exploras, y si encuentras algo tú lo explotas y me pagas nada más un impuesto. Pero toda la utilidad de lo que encuentres se la van a llevar. Se va. Incluso le tendríamos que comprar ese crudo que extranjeran. Pues yo creo que es una cosa muy grave, porque lo que están planteando es que los mexicanos no lo podemos hacer. Oiga, pero es una reforma constitucional, necesitan de una mayoría calificada para aprobarla. PAN, PRI y PAN juntos. El PAN surgió, como tú recordarás, el Partido Acción Nacional no me extraña que apoye eso, porque surgió en alguna medida importante en contra de la nacionalización petrolera, allá en los años en los que se dio esto. Entonces, el PAN está a favor. De hecho, llevan 12 años diciendo lo mismo. Es casi incomprensible. El PAN en el poder no pudo hacer lo que quería, que coincide con el PRI. Ahora el PRI en el poder sí tiene el apoyo del PAN. Bueno, resumen, PRI más PAN hacen mayoría para sacar esta reforma, probablemente en la mayor parte de los congresos estatales. Pero no en todos los congresos, no tiene todos los congresos estatales PAN-PRI. No, pero tienen el número suficiente para sacar la reforma. Lo que aquí es clave es esto: nosotros
quienes tenemos un pensamiento progresista, tenemos la obligación de dar la batalla, dar los argumentos. Aunque la pierda. No, es que tú tienes que dar todas las batallas aunque la vayas a perder. Y ahora, vamos a ver qué resultado tiene, porque ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué planteamos? Pues hagamos un referéndum. A ver, tu gobierno federal dices que es lo mejor que nos puede pasar, que es importantísimo, y tienes todo para presentar tus argumentos en todos lados. Entonces, ¿cuál es el miedo a que haya un referéndum? ¿Por qué un referéndum? ¿Cuál sería el asunto? Porque vas a disponer de los recursos que no son tuyos, son de todas y de todos. Claro. Entonces tiene que haber un acuerdo de todas y de todos de cómo se va a disponer de ese recurso. Así de sencillo, es un asunto muy importante. Quizá habría otros asuntos donde no tengamos que hacer un referéndum, pero en este que es tan importante, debería hacerse. Eso es lo que estamos nosotros diciendo. ¿Nosotros quiénes? Movimiento progresista que coincide con otros progresistas que andan por todos lados, ¿no? No importa de qué partido. Evidentemente un referéndum antes de, ¿no? Claro, tú dices, la semana que entra, esta semana o la que viene, no sé, va a estar el presidente Peña y dice, esta es mi propuesta, porque es importantísimo y si hacemos este cambio vamos a ser ricos y vamos a administrar la abundancia. Lo hemos escuchado cuántas veces. Y nos va a ir re bien y vaya a hacerse. Bueno. Entonces, y hay gente como nosotros y otras personalidades que decimos, no es cierto, no funciona, vamos a hacerlo de otro modo. Muy bien, entonces cada quien presenta su punto, con igual tiempo en la televisión, se convoca a una elección, perdón, a una votación, y la gente va y vota, ¿sí o no? Ya. Lo de la privatización y todo lo reforma energética, ¿es como un temor a volver a los tiempos de Porfirio Díaz, en que fue abierta? México se abrió a la inversión extranjera, Mira, volver a una dictadura. ¿O es nada más, ahora sí que es nada más una plataforma para el 2018, esta oposición a la apertura energética? No, y es una convicción. Yo me acuerdo, por ejemplo, en 2008 nos citaron en el Senado de la República para dar nuestra opinión, y anteriormente en otros espacios. Y a mí me parece que sí es un error estratégico porque es un recurso esencial y nosotros deberíamos proponernos desarrollar tecnología o comprarla. Claro. ¿Cómo es Brasil? A ver, no me voy a Noruega. Te van a decir, no, pero Brasil tiene una empresa pública con participación privada. Bueno, pero déjame ir a mi punto. Mi punto es desarrollar una industria naval. Tú dime qué apoyo ha habido a la industria naval mexicana. Bueno, estamos en Oaxaca. El primer astillero nacional importante se construyó en Salina Cruz por Porfirio Díaz, 1905. Ahí está. Bueno, ¿qué inversión ha habido en la industria naval? Prefieren comprar astilleros en España. Bueno, ahí están en los medios. Entonces, el gran impulsor de la industria naval debería ser Pemex. ¿Por qué? Porque nuestras reservas están a profundidad que ya te expliqué. Si tú haces un programa de 10 años, entonces puedes desarrollar la industria naval, provocar que haya grandes inversiones privadas, mexicanas y públicas, con el propósito de desarrollar nuestra tecnología. Estoy en el punto tecnología. Sí. Entonces, esto de que México no tiene la tecnología ni la va a tener, es un desastre como argumento. Un país que parte de la base de que nunca va a tener el conocimiento, es un país condenado a ser esclavo. Claro. Eso es lo que nos enseña toda la historia. Si tú dices, venga alguien a hacernos el trabajo porque nosotros no podemos, pues imagínate cómo nos va a ir. Entonces lo que debemos hacer como un país son las reformas necesarias para avanzar económicamente y tecnológicamente que nos permitan pues sí, hombre, y podríamos hacer, largo plazo. Podríamos hacer una empresa, Petróleos Mexicanos, o reformar la empresa, o formar otras empresas, ver un programa con industria naval, con industria de exploraciones, con empresas que existen en México. De hecho, en México se han hecho varias plataformas que están en alta mar hoy, pero pues no hay esa voluntad. Tiene que ver con una reforma o el desarrollo económico del país, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la nacionalización? El motivo de la nacionalización fue, de todas las utilidades del petróleo, que sean para el país. Hoy en día el 40%, fíjate, el 40% del presupuesto nacional viene de esa decisión que se tomó en 1938. Cuando tomaron esa decisión en 1938, lo primero que tuvieron fue una devaluación y una serie de problemas. No tuvieron ningún dividendo, no tuvo sentido político, si se quiere ver así, inmediato. Pero hoy en día, fíjate cuántos años después, el 40% piensa el Instituto Mexicano de Seguro Social, nuestras universidades públicas,
Se están pagando con ese dinero por una decisión que se tomó hace muchos años. La decisión que se quiere tomar ahora, lo más grave es que revierte el espíritu y el propósito último de la nacionalización, que era cuál, que México desarrollara su técnica y tuviese la renta petrolera, o sea, las utilidades del petróleo, a disposición para el desarrollo de nuestro país. Ese es el punto más importante. Que no se ha cumplido después de tantos años. Pues no se cumplió al 100%, pero hoy en día tú tienes, finalmente, con todos los problemas que tengas, el 40% de tu presupuesto viene de esa decisión. Okay. Tú imagínate un país que no tuviera ese 40%. ¿Cómo sería? Estoy pensando en Oaxaca. El 40% o mitad de lo que ustedes reciben del gobierno federal proviene del petróleo. Pues sí, yo creo que ya tendríamos un levantamiento superior que el de Chiapas, ¿no? Bueno, entonces, aunado a esto viene también una reforma fiscal que va aparejada una cosa con otra, ¿no? También trae un planteamiento fiscal. Quieren elevar el IVA. Hay varias cosas que quieren hacer, porque ni siquiera sabemos todas que quieren hacer. Pero de lo que se conoce, quieren meter IVA a alimentos y a medicamentos. ¿Por qué es un error? Es una cosa a la que hay que oponerse. ¿Por qué? ¿Este quiere llevar la contraria a todo? ¿Qué? No. A ver, ¿por qué? Si tú a los alimentos les metes 15, 16 o 17%, lo que vas a provocar, ¿qué es? Que la desigualdad mexicana, que ya es así, se va a hacer así. ¿Por qué razón? Porque la inmensa mayoría de la población dedica la mayor parte de lo que gasta a alimentos, porque somos un pueblo pobre. El país es rico, pero el pueblo es pobre. Entonces, porque ya sabes cómo distribuye cómo está distribuida la riqueza. Entonces, si tú le pones eso a los alimentos, la gente va a ser más pobre. Entonces, verdaderamente es impresionante que estén necios con esa medida. Claro, esa es la más fácil. Bueno, le va a beneficiar a quien tenga un poder adquisitivo y tenga que pagar impuestos y deduce, ¿no? Pero la gente, la mayoría, no deduce. Yo te diría que a mayor ingreso que tú tengas, entre más ganas, la proporción de lo que tú pagas en alimentos se va haciendo más chiquita. Y al sentido contrario, entre menos ganas tú, casi todo tu ingreso es para pagar, para sobrevivir, es decir, para comer. Entonces, si yo pienso y veo que la mayor parte del pueblo de México está en la línea de sobrevivencia, ¿cómo le voy a subir 17% el impuesto de un día para el otro? ¿O 16? 16. Le voy a dar en la torre. Ahora, ¿por qué lo hacen? Supuestamente para tener más recursos, ¿no? Sí, pero Captar porque más no recursos. quieren tocar al 5% que gana o que tiene el 30% de la riqueza nacional y aporta poquito. Las grandes empresas. Y las grandes personas. Las grandes Ese 5% tiene más o menos el 30% de la riqueza nacional. Bueno, debiera pagar entonces, en consecuencia, pues la parte proporcional de impuesto, ¿verdad? Hoy en día no se da, ¿por qué? Porque consolidación, evasión, grandes despachos dedicados a la evasión fiscal en México. Es toda una disciplina, ¿no? Entonces, en vez de meterte con ese 5%, te metes con el grueso de la población. No hay un mal planteamiento en general ha habido durante varios años del manejo de la política fiscal, porque y del desarrollo social, además de la política social. No, yo pienso que no hay desarrollo económico si no hay desarrollo social y viceversa. No hay desarrollo Nosotros tendríamos social que lograr, mira, si no hay desarrollo económico, pero no se fomenta el crecimiento de las empresas, no se fomenta que haya más empresas y por el otro lado las pocas empresas que hay o los pocos contribuyentes que hay, así sean personas físicas, como que se les exprime para sacar todo y soportar el gasto social, ¿no? Todo lo que se pues el gasto, te diré, social, vamos a ponerle entre comillas, hay muchísimo gasto que no necesariamente es gasto social, pero para simplificar lo que estamos diciendo es: el IVA en alimentos es un error porque vas a hacer más desigual al país. El propósito último en un país, para que tengas éxito, es que reduzcas la desigualdad al paso del tiempo. Si tú no reduces la desigualdad, quiere decir que vas a tener conflictos, inseguridad, frustración, muchos problemas. ¿Y cómo la reducimos? Para reducir la desigualdad tienes que tomar varias medidas. Por ejemplo, uno sería fijar como meta nacional que del 28% de estudiantes que tenemos en educación superior, pasáramos en una década al 60%. Déjame ponerte
Alguien me preguntaba un día, oiga, ¿por qué la Ciudad de México es una ciudad donde hay menos violencia que en otras partes del país, a pesar de que en la Ciudad de México se consumen más drogas? Porque la ciudad es más rica o es más grande. Y le dije, le voy a dar una respuesta que me parece que sintetiza cómo pienso. En la Ciudad de México, el 60% de los jóvenes, o alrededor del 60% de los jóvenes, tienen la opción de ir a la universidad. En el resto del país, nuestro promedio difícilmente llega al 28%, y en algunos estados está en el 10%. Entonces, a educación desigual realidad social. Sí, es una realidad. Es una de las cosas que hay que resolver. Eso tendría que ser una meta nacional, que todos nos propusiéramos llegar a ese objetivo, porque lo que estoy diciendo implica una inversión enorme. Claro. Bueno, pero se podría hacer. ¿Qué países lo han hecho? Por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Finlandia. Y que significa muchas cosas, hasta terminar con sindicatos como el que tenemos en Oaxaca, por ejemplo, de maestros, que es una cadena para llegar a la universidad, además. Pero también tienes que aumentar tu oferta de educación superior. Bueno, Sí. pero digamos que es algo factible, Sí. es lo que quiero decir, no estoy planteando algo ilógico. O ve, por ejemplo, lo que pasó en Israel. Israel hoy tiene un ingreso per cápita de $31,000. México tiene 10,000. ¿Por qué ellos tienen 31,000? Antes no lo tenían, ¿eh? Porque hace 100 años un señor que se llama Albert Einstein fue y formó un instituto, bueno, una de las razones, fue y formó un instituto con otros colegas para que los jóvenes investigaran y se tuviera conocimiento. Hoy en día, ese país, como resultado de aquella iniciativa, tiene más patentes que casi ningún otro país del mundo, por los inventos que tiene. Entonces su ingreso es muy alto. Es un ejemplo, ¿verdad? Como ese hay otros. Finlandia es otro caso. Entonces se podría hacer en México, educación, salud, acceso a todo el mundo a salud, buenos servicios de salud. Bueno, entonces creo que se podría hacer. Lo que estamos viviendo, en cambio, es que la desigualdad va creciendo. Y eso es malo. Más. Un país en donde aumenta la desigualdad, pues los problemas aumentan. Claro. Entonces, ahora, la cuestión fiscal, entonces, que me preguntabas en resumen. Ahora, ¿por qué no en medicamentos? El IVA. Porque el IVA en medicamentos es lo mismo. La mayor parte de los medicamentos los compra el gobierno. Claro, bueno, como el tiempo en televisión es brevísimo, Sí. ya nos queda poco, sí me gustaría abordar el tema de la aspiración de Marcelo para el 2018. Porque esta plataforma que viene por momento, evidentemente que tiene visos para el 2018. ¿No es así? No, Su yo aspiración. pienso que en el 2018 nosotros tenemos que ser, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Todo lo que significa el progresismo de México, por las razones que te acabo de dar, debemos estar en condiciones de competir con el PRI y vencer en la elección presidencial. Pero necesitamos para eso organizarnos, como ya dije, buscar la cohesión en vez de la pulverización o diáspora, y prepararnos para ofrecer una plataforma de gobierno. Y desde luego que a mí me interesa estar en ese escenario. Ahora, no es ningún secreto. Vaya, lo he dicho y pienso que así debe ser, así es lo que yo debería hacer. ¿Sería la última oportunidad del PRD para poder conseguir la presidencia de México? Porque ha estado muy cerca. No sé si la última, porque lo que sí te puedo decir es, yo creo que si el PRD no tiene un cambio importante, el PRD va a ser un partido cada vez con menos peso. Bueno, hay estados de la República en el norte en donde ya bajamos al 4º lugar, o ahora se perdieron posiciones como Cancún o municipio de Benito Juárez. Es decir, el elector, el simpatizante, querría un partido diferente y una candidatura en el año 2018 con capacidad de gobierno. Sí, claro. Sí, es muy importante porque la ciudadanía, por ejemplo, ha estado muy cerca, pero dice, no, quizás diga, por el PRD no, violento, por el PRD no tiene así como que capacidad de organización, de poder ser gobierno. Todavía hay esa opinión entre algún sector de la población. Hemos gobernado la ciudad más difícil del país, que es la Ciudad de México. Pero no todos los perredistas son como usted. Y con buenos resultados. No, pues en todos lados hay diferencia. No, yo creo que lo que sea violencia no hay que hacerlo. No hay que abusar de los adjetivos contra los demás. La base de nuestra actuación no es el resentimiento. Oiga, pero si fuera usted candidato del PRD, tendría como oponente a Andrés Manuel López Obrador. Yo te diría que después del 2015, de la elección del 2015, el PRD, si sale bien librado y mantiene, se logran algunos de los objetivos que hemos dicho aquí.
pues entonces el PRD es el que debe luchar por encabezar la propuesta hacia el 2018. Andrés Manuel ya tuvo su oportunidad. Fue 2 veces ya candidato a la presidencia. Me parece, y además es un hombre inteligente, que él se dará cuenta de eso en su momento. Además pienso que si no hubiera usted cedido su lugar, quizás el PRD habría ganado la elección. Mira, yo lo que te diría es esto. Hicimos una encuesta. Y en esa encuesta Andrés Manuel nos ganó por 4 puntos. Yo pude haber alegado, no es que este es el margen de error, pero no me gusta eso. Hay que ser congruente con lo que se dice. Yo dije, sí, tú ganas, yo te apoyo a ti. Bueno, pues, aunque sean 2 puntos. Ahora pues, para el 18 ya es otro boleto. Vamos a ver. El tiempo se termina, pues le agradezco muchísimo que haya estado aquí en la entrevista. Ojalá lo tengamos más adelante con más tiempo. Sí, muchas gracias. Gracias.